Dios le bendiga abundantemente. Una vez más estamos en nuestro espacio de estudio bíblico de cada semana para compartir una porción de la palabra de Dios. Bendecimos su vida y pedimos a Dios que su Espíritu Santo esté revelando su palabra a cada uno de sus corazones, que sus familias reciban la bendición de la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es vida, que es más cortante que toda espada de dos filos, y ella va y hace el trabajo para el cual ha sido enviada. Esa palabra que lleva vida, que lleva restauración, lleva salvación, lleva redención, restauración, restitución. La palabra de Dios sea avivada en sus corazones. Por eso tenemos destinado estos espacios semanales para llevar una enseñanza acerca de la palabra. Estamos o enseñando acerca de el libro a los Gálatas. Estamos enseñando sobre esta epístola que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia. Y en el día de hoy se está hablando a la iglesia de Cristo en cualquier lugar del mundo. Para el día de hoy continuamos con nuestra enseñanza de el capítulo 2. Concluimos la semana pasada el capítulo 5, donde el apóstol Pablo, el capítulo 1, perdón, donde el apóstol Pablo pone la base de esta enseñanza, el motivo de esta carta y cómo él insiste y defiende lo que es el evangelio de la gracia, donde habían maestros que estaban tratando de que el pueblo volviera a los rudimentos de la ley como necesario para la salvación. Y él continúa ahora en este capítulo 2 haciendo esa defensa para demostrar por la palabra y por la revelación del Espíritu el evangelio de la gracia, para que las iglesias de Galacia, así como las iglesias el día de hoy, pues tengan claro que Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario hizo todo lo que el Padre exigía para que nosotros, y nos da la salvación por gracia, un regalo inmerecido. Y el apóstol continúa defendiendo esta postura cuando él entonces en este capítulo 2 que vamos a analizar el día de hoy o a ver los primeros versículos, después de pasado 14 años, recuerden que él está hablando acerca de su ministerio, su llamado y cómo recibió él el evangelio y que él fue enseñado directamente por el Señor, que él no fue a ninguna escuela específica después de su llamado, sino que fue el mismo Jesús. Por eso él plantea estos argumentos en este capítulo. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según la revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de lo que tenían la reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. A mí, pues, lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en enseñar de compañerismo.
para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Vemos en este inicio de este capítulo, Pablo presenta a los líderes de la iglesia de Jerusalén el evangelio de la gracia revelado por Jesús. Por eso él dice que después de 14 años que él volvió a Jerusalén. Pablo describe un viaje que hizo a Jerusalén en Gálatas 1, estuvimos viendo del 18 al 19, y que 3 años después que él se encontró con Jesús en camino a Damasco, pero ahora él está describiendo que hizo un segundo viaje 14 años después. Entonces, debemos recordar siempre para estar en el contexto de lo que Pablo está enseñando, que el punto de Pablo en Gálatas 1 demostraba que su evangelio llegó por revelación de Jesús, no de hombre ni de los apóstoles en Jerusalén, y que él hizo 2 visitas a Jerusalén, y que 14 años después muestra que Pablo no se sentó a los pies de los discípulos de Jesús a aprender el evangelio. Entonces dice que con él fueron Bernabé, que era muy respetado entre los líderes de Jerusalén. Podemos ver lo que dice Hechos 4:36. Entonces, o sea, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que se fuese hasta Antioquía. Entonces dice que con Pablo viajaron Bernabé, que describe el libro de los Hechos, que era uno de los líderes de la iglesia primitiva y que tenía muy buena reputación, era muy respetado, y que también lo acompañó Tito. Tito era un gentil que se había convertido. Entonces, la idea es que Pablo fue a Jerusalén por la dirección expresa de Dios. No fue porque cualquier hombre le llamó o porque tenía alguna cita importante con personas en este lugar que había sido hecha una agenda humana. No fue por una agenda humana, era porque Dios le dijo que fuera. Este viaje a Jerusalén, es muy probable que es el mismo que se menciona en el capítulo de los Hechos, en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Ahí vemos en este libro histórico del Nuevo Testamento que se presenta todos los que son los viajes misioneros de Pablo y todo su ministerio con los gentiles. Cuando Pablo trajo un regalo a los cristianos que en otras ciudades de los cristianos de Jerusalén dice que estaban sufriendo grande hambruna. Aquí se narra cuando él fue a este lugar y llevó las ofrendas y los regalos de otras iglesias. Pablo aseguró a los líderes de Jerusalén que fue obediente a Dios en su presentación del evangelio a los gentiles, que no fue una decisión personal, ni que él estaba buscando algún reconocimiento personal. Entonces, por eso él siempre estaba llevando escribiendo a las iglesias, llevándole el mensaje a los líderes del trabajo que estaba haciendo y bajo qué dirección él lo estaba haciendo, para que no se entraran en cuestiones que estaban primero tratando de manchar su credibilidad como apóstol y de desvirtuar lo que era el mensaje de la gracia con enseñanza que traían de nuevo los rudimentos de la ley para que la iglesia lo practicara. En ese momento hubo un argumento que se levanta sobre el lugar de los gentiles en la iglesia. Dios usó a Pedro para dar la bienvenida a los gentiles, a la iglesia de Cristo. Lo podemos ver en Hechos 10. Sin embargo, algunos cristianos de origen judío dijeron que los gentiles realmente podrían salvarse si primeramente se hacían judíos y se presentaron a sí mismos y se presentaran bajo la ley de Moisés. Su idea era que la salvación de Jesús era solo para el pueblo judío y los gentiles tenían que convertirse primero a judíos antes de que pudiesen llegar a ser cristianos. Entonces,
se estaba dando este movimiento, este argumento, esta enseñanza dentro de la iglesia primitiva, por lo que Pablo en reiteradas ocasiones durante los capítulos de este libro vuelve primero a confirmar el llamado que tiene de parte de Dios, hacia quién va ese llamado y el lugar que ocupan los gentiles dentro de la predicación del evangelio. Entonces, Pablo sabía que tenía el verdadero evangelio, pero no sabía cómo la reputación de cada uno en Jerusalén los recibiría. O sea, recordemos que estos líderes estaban influenciados por los maestros judaizantes. Entonces, el apóstol Pablo dice, pero en privado a los que tenían cierta reputación. Entonces, cierta reputación de que estaban con esta enseñanza y que eran líderes que la iglesia seguía, de que los gentiles tenían que primero convertirse al judaísmo, tenían que hacerse judíos y luego empezar a experimentar la vida cristiana. Entonces, tal vez algunos de los mismos apóstoles estaban equivocados en este punto y necesitaban ser corregidos, pero hubo un enfrentamiento que hacer y Pablo lo hizo. Dice que lo hizo en privado con eso que tenían esa reputación. Hizo lo mejor que pudo para ¿qué? Para no avergonzarlo públicamente a eso que tenían cierta reputación en Jerusalén. Dice que se reúne con ellos para explicarle nuevamente cómo funciona el evangelio y que ya no se está bajo la ley. El punto de Pablo es que cuando él le dice, pero ni a un Tito que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces, él está planteando un testimonio que tiene ahí presente de alguien que está trabajando en la obra, que este gentil, Tito, se había convertido y a él no se sometió a la circuncisión como uno de los mandatos de la ley para el pueblo judío. El punto de Pablo es que los dirigentes de Jerusalén aceptaron a Tito, un gentil convertido a pesar de que no se había circuncidado de acuerdo a la ley mosaica. Y eso demuestra que el liderazgo en Jerusalén tuvo el evangelio de la gracia por parte de Pablo, esa aceptación de los gentiles sin tener que volver a abrazar la ley. Entonces, sin embargo, la falta de circuncisión de Tito se convirtió en un problema a causa de los falsos hermanos que trataron de llevar a Pablo y a otro cristiano a la esclavitud. ¿Por qué habla en este sentido de esclavitud? Porque se entiende que tratar de cumplir con todos los rudimentos y preceptos de la ley era una vida de esclavitud, donde el hombre no pudo cumplir y esto no pudo satisfacer la exigencia de la justicia de Dios. Por eso dice que estaban tratando de volver nuevamente a ese yugo de esclavitud, lo que es la ley, y salirse de la gracia que le traía libertad. Entonces, en respuesta, Pablo se mantuvo firme. Dice, no rendimos sumisión ni siquiera por una hora. Algunos podían reaccionar de esta manera por orgullo, por terquedad, pero Pablo lo hizo para que la verdad del evangelio permaneciese, dice, para que la verdad del evangelio permanezca con ustedes, con los cristianos gentiles, como todos los cristianos de Galacia. Entonces, Pablo resume su punto de vista, su evangelio, o las credenciales apostólicas, no dependían de ningún tipo de aprobación o la influencia de hombre, incluso los hombres sobresalientes y de buena reputación en este entonces. Entonces, Pablo sabía que en su día había líderes de alta reputación y también cristiano podría decirse famoso, si se quiere decir así, pero no demasiado para impresionar o intimidar a Pablo. Dice, lo que ellos tienen no hace ninguna diferencia para mí. Dios no muestra favoritismo personal a ningún hombre. A pesar de que Pablo se reunió con destacados líderes de gran reputación, ellos no le dieron el evangelio que él predicaba. Él podía decir aquello que parecían ser algo que no añadieron nada para mí. Los líderes en Jerusalén no añadieron nada al evangelio que Pablo predicó o a la autoridad
apostólica que el apóstol Pablo tenía. Entonces, por eso él está dando explicación paso a paso. ¿Cuál fue su actitud ante esta enseñanza y cuál fue la actitud de los líderes y dónde se encontraba el conflicto y los problemas y cuáles eran las personas que querían atraer a los creyentes gentiles hacia la práctica de la ley? Entonces, vemos que con estos argumentos del apóstol Pablo, los líderes de la iglesia en Jerusalén aprobaron el evangelio de la gracia. Por eso dice en el versículo 7, pero por el contrario, como vieron que el evangelio para la incircuncisión fue para Pedro, para la circuncisión, la incircuncisión había sido comisionado a mí, dice Pablo, como el evangelio de la circuncisión fue para Pedro. Por el que actuó efectivamente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también trabajó efectivamente en mí para con los gentiles. Cuando Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, percibieron la gracia que me había sido dada a mí, que me dieron ya Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Ellos deseaban únicamente que debiéramos recordar a los pobres la misma cosa que yo también tenía ganas de hacer. Los líderes de la iglesia de Jerusalén, dice Santiago, el hermano de Jesús, Cefa, también conocido como Pedro y Juan, aceptaron a Pablo en su ministerio. Entonces, Pablo no requería que los gentiles vinieran bajo la ley mosaica para encontrar el favor de Dios. El principal ministerio de Pablo fue para los gentiles y el ministerio principal de Pedro fue para los judíos. Estas distinciones no eran absolutas. Cada uno ministraba un grupo y otro, pero estaban haciendo esta aclaración cuando querían venir esas exigencias sobre las enseñanzas que se estaban dando y sobre las personas que se estaban agregando a la iglesia. La única preocupación de los líderes de Jerusalén era que Pablo debería recordar a los pobres, en este caso probablemente los santos pobres de Jerusalén, a quienes los creyentes gentiles no debían olvidar. Entonces, estaba recalcando que esta enseñanza debía seguirse llevando y que no se olvidaran a los pobres. Pablo hizo recordar a los pobres en Jerusalén. Él puso mucho esfuerzo para reunir la contribución entre las iglesias gentiles para la causa de los pobres santos en Jerusalén. Por eso es importante que podamos estudiar la palabra y ver el contexto en el cual se está desarrollando. ¿Y cuál es la verdad que el apóstol Pablo quiere para la iglesia de hoy? Que podamos entender que dentro de la iglesia no deben haber conflictos de cómo se enseña o a quién se sigue. Hay un solo evangelio y es el evangelio de la gracia que nos fue dado por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con este capítulo 2 del libro de los Gálatas, para que el Señor revele su palabra a nuestros corazones. Pedimos que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, Si a la Verdad TV, y que lo recomienden a otra persona. Cada semana estamos llevando 3 enseñanzas, una los viernes y 2 los sábados, que son de la enseñanza de la palabra de Dios. Cada día estamos estudiando un libro de la palabra para que podamos tener ese crecimiento y ese conocimiento de la palabra, porque conocer la verdad, esta nos hace libre. Dios le bendiga abundantemente.